Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 13 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros y vamos a empezar el vídeo de hoy, un vídeo muy condicionado por la semana que tenemos por delante, teniendo en cuenta también el problema que está surgiendo en el banco de Silicon Valley. Así que tenemos mucho lío en los mercados financieros y nos está dejando movimientos bajistas destacados, acercándose en el caso del SP500 a los mínimos del año 2023. Bien, antes de empezar quería también recordaros que esta semana tenemos vencimiento de derivados, tenemos también mañana la publicación del dato de inflación, así que será una semana, ya digo, movidita. Antes de empezar con el análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos al SP500 a analizarlo técnicamente. Aquí tenemos en el gráfico semanal la vela de la semana anterior, una vela muy bajista, cerrando en la parte baja del rango con mucho cuerpo, perdiendo soportes y acercándose esta semana que hemos empezado hoy ya a los mínimos del año situados cerquita de los 3.800. Si perdemos, vamos a coger un poquito de contexto en este marco temporal. Pensar que tenemos ya también a lo que era esa directriz bajista desde los máximos históricos que se había conseguido romper al alza, que había sido convertida en soporte en ese primer throwback aquí a finales de febrero, principios de marzo, pues la semana pasada ya pérdida de esa directriz y por tanto otra vez por debajo de ella, con esa posibilidad de una continuación de los movimientos a la baja. Ahora, pues en un primer soporte importante, los mínimos del año. Luego tenemos como siguiente soporte a destacar en los 3.740 aproximadamente, la media de 200 en el marco temporal semanal. Y luego ya nos iríamos a los mínimos del año pasado, ahí en los 3.500 aproximadamente. Bien, gráfico diario. Aquí vemos las fuertes caídas de las últimas jornadas, tremendas, perdiendo la media de 200 en gráfico diario, perdiendo el siguiente soporte que teníamos aquí, mínimos del mes de marzo, que ya pues ha sido incluso hoy otra vez testeado como resistencia, y lo vemos en la vela del día de hoy que se está formando, como en un primer momento ha habido unas subidas que ha tocado esa zona de resistencia para luego girarse otra vez en ese mismo nivel y continuar con las bajadas, acercándose ahora, pues eso, como decía, a los mínimos del año situados aquí cerquita de los 3.800. De hecho, ya hemos tocado los mínimos anuales, porque la zona la he marcado cogiendo esos mínimos también de diciembre, toda esa zona lateral que se formó aquí en finales del año pasado y principios de pero los mínimos anuales ya han sido alcanzados. Así que vámonos al gráfico de 4 horas para ver también cómo los mínimos de la última sesión del viernes también han sido rotos en la sesión de hoy. Y ahora mismo sería un poco la primera resistencia. Vamos al gráfico de 4 horas para ver esta caída contundente que se está produciendo en esta última hora. Habíamos marcado aquí esos mínimos del viernes como el primer soporte, que ya había actuado también como soporte en la sesión europea de hoy. Fijaros que al perder un poco la apertura de la semana, se ha acercado a los mínimos del viernes, ha habido una corrección, un pullback a ese nivel, subida, testeando esa zona en los 3.895 aproximadamente, que es un poco una resistencia ahora mismo, y otra vez giro desde esos niveles, continuación bajista, pérdida de los mínimos de la semana pasada y ya llegando a los mínimos anuales que están aquí, ahí cerquita de los 3.800. Ya estamos en esa zona, con lo cual atentos a este nivel, son mínimos anuales, es un nivel importante, y aquí lo vemos, todos esos mínimos que dejó el precio a finales de diciembre y principios de este año, y si perdemos este nivel nos vamos a la media de 200 en semanal situada en los 3.740. Puede ser probable que al tratarse de unos mínimos anuales el precio no pierda este nivel tan fácilmente, Podríamos ver incluso para la sesión de hoy, y ahí un poco ya avanzamos posibles escenarios, pues desde que ya se ha perdido los mínimos de la semana anterior, pues un poco la corrección, un pullback hasta este nivel. Ahí tendríamos que vigilar como primera resistencia esta zona
En los 3.850 podría producirse un poquito ahí ese pullback, continuación bajista, siguiendo estructuras bajistas que se han formado recientemente. Me baso un poquito en eso para comentar los escenarios posibles. Ruptura de soporte, pullback, desde aquí continuación bajista, volveríamos a atacar los mínimos anuales y ya se vería qué ocurriría. Y si se pierden estos niveles, el siguiente soporte 3.740, donde nos espera la media de 200 en el marco temporal semanal. Así que ese sería un poco el primer escenario a plantear, ¿no? Teniendo en cuenta pues los últimos movimientos, ¿no? Y la tendencia bajista que ha continuado después de que perdiera los mínimos del viernes, porque en gráfico de 1 hora pues el precio, lo que hoy en la sesión de hoy ha hecho es otra vez, ¿no? Y lo vemos, una continuación de estas subidas. Hemos empezado el día subiendo, pero que al encontrarse con esa gran resistencia en los 3.930, 3.940 se nos ha girado para luego ya pues coger una gran velocidad en esta caída, con una primera parada en los mínimos semanales y luego ya pérdida de este nivel y atacando ya los mínimos del año. Así que este es el panorama bajista que tenemos encima de la mesa. En el caso del Nasdaq, vamos a gráfico también semanal para ver que se está ya perdiendo también la media de 200 en este marco temporal. Ya la tenemos como resistencia y vamos un poco pues viendo la continuación de las caídas. Tenemos un primer soporte en los 11.600, ahora lo veremos en marcos inferiores. Estamos un poco aquí. Este nivel corresponde a una doble confluencia de soportes. Por una parte tendríamos ya una zona, ¿no?, importante, que fue un poco ahí esos mínimos de finales de noviembre, principios de diciembre. Se rompió el soporte, actuó como resistencia a principios de este año. Luego se rompió al alza, actuó muy bien como soporte y vemos el throwback que se produjo en este nivel y por tanto ahora mismo pues es el primer soporte que se va a encontrar el precio, pues ya de hecho ya lo está rozando, ¿no? También tenemos aquí la confluencia del 61,8% de retroceso desde los mínimos del año. Por tanto, ahí tenemos una zona importante técnica de soporte, 11.600. El siguiente nivel lo encontramos aquí alrededor de los 11.300 aproximadamente. Aquí hubo un punto de acumulación del precio, corresponde también al 76,4% de retroceso desde los mínimos anuales y sería el siguiente punto de apoyo. Si vamos al gráfico de 4 horas, también vemos como aquí la zona de los mínimos del mes de marzo, que también fueron los mínimos de este pasado viernes, pues en esta última hora, muy incipiente, ya tenemos una ruptura de los 11.800 y el precio dirigiéndose al siguiente nivel, cerquita de los 11.600. En el marco temporal de 60 minutos, pues veíamos, ¿no?, como al arrancar la sesión de hoy, al arrancar la semana, subidas que se han visto pues frenadas al encontrarse con la gran resistencia de los 12.100. Ahí teníamos ese nivel técnico muy relevante, mínimos de la pasada sesión del día 8, cerquita del día 9, a principios de la sesión europea. Luego ya se rompió a la baja, se produjo el pullback durante la jornada del viernes, continuación bajista y hoy hemos vuelto a encontrar resistencia en esta zona. Teníamos un pequeño lateral que se ha roto en esta última hora ya y por tanto vamos a ver un poquito cómo el precio nos reacciona, ¿no?, hasta en la zona de los 11.600 con una primera resistencia en los 11.800. Tendríamos esos mínimos del pasado viernes, mínimos de la semana, que sería la primera resistencia que tenemos en el precio al romper, pues eso, un poco como acabo de comentar, este lateral que se había formado entre la sesión del viernes y la de hoy. Así que también movimientos bajistas contundentes. Vamos a ver los 11.600 si actúan de soporte y si el precio pues mantiene como resistencia los 11.800 aproximadamente que tenemos aquí en los mínimos del viernes. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, una buena jornada de trading y hasta mañana.